a los hermanos, bueno, de acá de todo el Perú, los hermanos de Bolivia, los hermanos de México que están participando, darles también la bienvenida general. Muy bien, comenzamos, hermanos. Ya. Hoy día nos toca el tema 8, que es contenidos bíblicos. Como le dije en la clase de este lunes, este es un tema extenso, por eso no he esperado más para empezar. Acostumbro a esperar un poquito más, pero ya tenemos que avanzar. Muy bien, este es un tema muy bonito, muy interesante. Así que vamos a empezar con un par de preguntas para todos. Muy bien, ahí está la primera pregunta. Y quiero saber sus opiniones, ¿sí? ¿La Biblia contiene la palabra de Dios? ¿Dónde está? Sí. A ver, ¿qué me dicen? Sí. 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 Muy bien. Perfecto. Bueno, Sí. vamos a ver. Así es. Muy bien. Entonces, vemos que sí, la Biblia contiene la palabra de Dios. Ahora, la segunda pregunta la tienen en la parte inferior. ¿Todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios? No. A ver, la hermana Dalila nos dice que no. ¿Quién da más? No. A ver. ¿Quién puede responder también? Sí. Yo creo que sí. Yo también creo que sí. La hermana Lili y la hermana Berta me dicen que sí, ¿no? Bueno. Si es palabra de Dios, todo está en la Biblia, pues, ¿no? Sí. Sí. La Ana Yoli también. Lo que está. Bueno. Bien, veamos la respuesta. Ya. La respuesta, ¿qué nos dice la respuesta? Es no. No. Gané. A ver, la Biblia contiene la palabra de Dios, ¿sí? Sí. Mas no todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Mire, Sí. la Biblia contiene la palabra de Dios, sí contiene la palabra de Dios, pero no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Entonces, ese es un pensamiento muy común dentro de las sectas protestantes, ¿no? Que dicen ellos, todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Bien, entonces, no es así. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, vamos a ver que la Biblia tiene distintos contenidos, ¿ya? En la clase de hoy aprenderemos y vamos a quedarnos al final que es la enseñanza. Lo que nos interesa en la Biblia es la enseñanza de Dios, de la palabra de Dios, que como cristianos debemos saber. Es lo que tenemos que saber de la Biblia, la enseñanza para poder obedecer. Mi hermano, por favor, les pido. Le voy a hacer las preguntas. Bien, ya. Muy bien, entonces, ya sabemos que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Entonces, primero, la Biblia tiene creencias. Antes que nada, la Biblia contiene creencias. Por eso, nosotros no debemos extrañarnos de eso, porque que contenga la Biblia creencias, porque fue escrito por personas de distinta formación. La Biblia, la gente no cayó del cielo, sino era gente común, ¿ya? Muchas personas intervinieron en su formación, sino que Dios mismo se ha servido de gente común,
con la misma mentalidad de los demás que vivieron en su época, ¿sí? No era que, no sé, a ver, el libro de Samuel, el que escribió el libro de Samuel cayó del cielo para escribir el libro, no. Fue una persona como tú, como yo, de esa época, ¿sí? El que se encargó de escribir el libro. Entonces, lo mismo pasa cuando, por ejemplo, nosotros, cuando los sacerdotes, por ejemplo, en su homilía, se lee la palabra de Dios y ellos hacen su homilía y nos dan una explicación en sus propias palabras. Esas palabras no van a ser lo mismo que la homilía de otros sacerdotes, ¿no? Cada uno le va a dar un toque propio. Así es. Así es con la escritura de la Biblia. Entonces, vemos que Dios ha servido de gente común con la misma mentalidad de sus contemporáneos. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los sacerdotes, lo mismo pasa con los catequistas. Cuando ellos explican o están catequizando a las personas, cada uno le va a poner algo propio, ¿sí? Entonces, aparte de dar el mensaje de parte de Dios, expresan ciertas creencias comunes a su pueblo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver primero que hay creencias en el campo científico. Los autores sagrados usaron un lenguaje popular para expresar los fenómenos naturales, como lo hace cualquier periódico por medio de comunicación digital o libro no científico, ¿no? Incluso hasta ahora nosotros, por ejemplo, utilizamos la expresión puesta del sol. Nosotros hasta ahora la utilizamos, ¿no? Lo decimos, ¿salió el sol o se ocultó el sol? Sí, entonces, y eso no es cierto, sino que es una creencia o una forma de hablar que permanece hasta ahora. Entonces, ya sabemos, si nosotros utilizamos la palabra puesta del sol o salida del sol, estamos afirmando algo que no realmente pasa. Lo que pasa es que la Tierra gira, pero nosotros decimos, en lenguaje popular, salió el sol o se ocultó el sol. Entonces, la finalidad de la Biblia no es presentar una enseñanza en el campo científico. A pesar de tener un lenguaje científico, y lo vamos a ver con las citas bíblicas que vamos a ir buscando. Génesis, capítulo 8, versículo 2. Génesis 8, 2. Vamos a buscar en la Biblia, Génesis, capítulo 8, versículo 2. Muy bien. Génesis, capítulo 8, versículo 2. Dice, entonces se cerraron los manantiales que brotaban del abismo, como también las compuertas del cielo, y la lluvia cesó de caer sobre la tierra. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo hay una creencia popular, ¿sí?, en el campo científico, donde se dice que en el cielo hay compuertas, ¿sí? Y al abrirse estas compuertas en el cielo, cae el agua, o sea, cae la lluvia. Y cuando se cierran las compuertas, deja de llover. ¿Eso es cierto? No es cierto, ¿no? Sabemos que no es cierto. Pero era el lenguaje popular en el campo científico que se utilizaba en la época. Entonces era la creencia en el campo científico, que dependiendo de estas puertas, si se abrían o se cerraban, caía la lluvia o dejaba de llover. Vamos ahora a buscar Job capítulo 38, versículo 6. Job capítulo 38, versículo 6. Job 38, versículo 6. Vayan buscando. Job 38, versículo 6.
Job 38, versículo 6. Sostenía sobre columnas, ¿sí? Eso es lo que nos dice Job en el capítulo 38, versículo 6. Se creía que la tierra era plana y estaba sostenida sobre columnas. ¿Por qué? Porque el plano visual, o sea, si uno mira, viene el horizonte, ¿no? Y en esa época creían que ahí se acababa, ¿no? Y que había un abismo y que la tierra estaba sostenida sobre columnas o bases. Job 38, 22. Vamos a buscar ahora Job 38, 22. Job, capítulo 38, versículo 22. ¿Qué dice? ¿Has llegado a los depósitos de nieve? ¿Has visto las reservas de granizo? Bien, entonces también pensaban que la nieve y el granizo contenían depósitos en el cielo. Igual que la lluvia, se abrían compuertas y caía el granizo o caía la nieve, y así era la forma de esa creencia en el campo científico y la forma popular de escribir en la Biblia. Job 38, 37. Job 38, 37. Job 38, 37. Job 38, 37 nos dice: ¿quién puede someter a las nubes y vaciar los estanques del cielo? Bien, entonces, hermanos, vemos aquí que según sus creencias, solo Dios podía vaciar estos estanques de agua en el cielo, ¿ya? Esa era la creencia popular de esa época. Entonces, y así vamos a encontrar muchas creencias en el campo científico en la Biblia. Hemos visto la forma popular de hablar en el campo científico en la Biblia. Si la Biblia se hubiese escrito en este momento, o sea, en la actualidad, ahora, estaríamos hablando, por ejemplo, todos los latinoamericanos, bueno, los de Sudamérica, conocemos lo que es el fenómeno del niño, ¿no? Estaríamos hablando del fenómeno del niño en una forma popular. O conocemos también el fenómeno de la niña, ¿no? Que es distinto al fenómeno del niño. En la India, por ejemplo, estarían hablando del monzón, ¿no? Que es un periodo de lluvias. Y así, entonces, si estuviese escrita la Biblia en esta época, hubiéramos utilizado también de forma popular las creencias en el campo científico. Creencias, el punto 2, en el campo de las antiguas leyendas. Así como todos los pueblos alrededor del pueblo de Israel tenían sus propias leyendas con creencias sobre historias de hombres que realizaron empresas excepcionales, ¿no? Eran casi como los superhéroes. También Israel quiso plasmar en sus escritos sus leyendas, pero no por encontrarse en la Biblia adquieren el carácter de verdad. Vamos a ver Génesis, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Génesis 6, del 1 al 4. Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice: cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas a aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase de 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Entonces, estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. ¿Sí? Entonces, dice, los hijos de Dios desde el cielo vieron a las hijas de los hombres, las vieron hermosas,
bajaron para tomarlas por esposas y de ahí nacen los héroes de la antigüedad. Dice, y además dice que en la tierra habitaron gigantes. Entonces, hermanos, es un error no saber distinguir entre los distintos contenidos, ¿no? Y tomarlos textualmente. Por eso nuestros hermanos testigos de Jehová afirman que sí existieron estos gigantes e incluso ellos afirman haber encontrado los restos de estos gigantes. Y pueden ver en sus publicaciones si alguna vez ustedes les han dejado alguna de sus revistas, ¿sí? Que ellos van regalando por ahí, van a ver que ellos afirman y ponen fotos de estos gigantes que habitaron en la tierra. ¿Por qué? Por el error de creer que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. No, ya estamos viendo primero que hay creencias y de distintos tipos. Entonces, ahora vamos a buscar o vamos a ver las creencias en el campo religioso filosófico. También en este campo la Biblia no solo presenta enseñanzas, sino también creencias. Por ejemplo, muchos de los antiguos pueblos hablaban de los infiernos como lugares subterráneos, ¿sí? Destinados a los espíritus de los difuntos. La Biblia presenta esta creencia y no por eso es verdad. Vamos a ver algunas citas. Efesios 4:9. Efesios 4:9. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 9. Efesios 4:9 nos dice, esto de subió, ¿qué significa sino que bajó al mundo inferior? Encontramos allí que nuestro Señor Jesucristo había bajado al mundo inferior. Ahora vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 19 al 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 19 al 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 al 20. Dice, entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Y bien, entonces, hermanos, vemos que Jesucristo bajó a predicar a los muertos. ¿Para qué? Para llevarles la salvación también a ellos. Nuestro Señor cuando llegó vino a salvar a todos, a los vivos y a los muertos, todos los que habían muerto antes de su llegada. Entonces, hermanos, lo de las regiones inferiores, el encarcelamiento, etcétera, son imágenes tomadas de las ideas religioso-filosóficas de esa época. Vamos a buscar Génesis, capítulo 9, versículo 5. Génesis 9:5. Génesis, capítulo 9, versículo 5. Dice, pero también reclamaré la sangre de ustedes como si fuera su alma. Pediré cuenta de ella a cualquier animal, y también el hombre deberá responder de la sangre de cualquier hombre, hermano suyo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que el pueblo de Israel también tenía creencias sobre que la sangre contenía la vida. Como en muchos pueblos antiguos, e incluso encontramos este pensamiento en las culturas indígenas de América, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacían sacrificios, ¿no? Y claro, era algo común, se puede decir, pensar de que la vida estaba en la sangre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si uno se corta,
era obvio, salía la sangre y consecuencia de desangrarse se moría una persona, ¿no? O un animal también, lo cortaban y se desangraba y se moría. Entonces era muy fácil asociar que la sangre contenía la vida por esa razón. De ahí vamos a buscar el Levítico capítulo 17, versículo del 10 al 12. Levítico 17 del 10 al 12. Levítico capítulo 17, versículo del 10 al 12. Dice, si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esta persona que come sangre y la exterminaré, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Y yo les di la sangre para que lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Por eso he dicho a los hijos de Israel, ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco el forastero que viva con ustedes. Muy bien, entonces hermanos, los israelitas tenían esta creencia, evidentemente se sentían obligados a no tomar ningún tipo de sangre, puesto que la sangre le pertenecía a Dios y solo se podía ofrecer en sacrificio. Entonces ya vemos cómo hay creencias en el campo religioso filosófico. Hemos visto que se tenía los infiernos, ¿no? Lugar donde estaban los espíritus, los difuntos, en distintas culturas a nivel mundial. Vemos también que incluso Jesucristo, hemos visto las citas donde baja a los infiernos para poder predicar y salvar, rescatar a los que habían muerto antes que él. Vemos también, hemos visto que en Génesis capítulo 9, versículo 5 y en Levítico 17, del 10 al 12, como se menciona que la sangre contenía la vida y que por esa consecuencia no se podía comer o beber ningún tipo de sangre. Pero no es más que una creencia en el campo religioso filosófico. Entonces, hermanos, como vemos, se trata de una creencia popular que da origen a una orden, ¿sí? Pero no una enseñanza. Hay que distinguir. Esta es una creencia. Ya les estoy adelantando algo, porque ya les estoy diciendo que hay órdenes también dentro de la Biblia, pero no es una enseñanza. Eso es cuando se confunde o se pretende de que todo lo que está en la Biblia es enseñanza. Y no, entonces, como por ejemplo los testigos de Jehová, ¿no? Ellos creen que del no poder comer sangre, que la sangre contiene el alma, ellos afirman eso, entonces por eso ellos no se hacen transfusiones, no permiten transfusiones de sangre, incluso si el niño uno de sus hijos está mal, ellos no permiten para nada la transfusión de sangre por esto. No comen, por supuesto, sangre tampoco, ¿no? Entonces, pero una vez que poco a poco el pueblo se va acercando a la verdad, esta orden ya no tiene validez y se quita, por supuesto, como vamos a ver más adelante. Ahora, hermanos, también la Biblia encontramos que se habla de que del alma, espíritu y el cuerpo, ¿no? Como elementos constitutivos del ser humano. No se trata de una enseñanza, ojo, ¿no? Sino de ideas filosóficas de la época. Vamos a ver en la Biblia la enseñanza, que es otra, ¿sí? Filipenses capítulo 1, versículo del 23 al 24. Filipenses capítulo 1, perdón, del versículo del 23 al 24. Filipenses 1, del 23 al 24. Filipenses 1, del 23 al 24. Me siento urgido por los dos lados. Por una parte, siento gran deseo de romper las amarras y estar con Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor. Pero, pensando en ustedes, conviene que yo permanezca en esta vida. Entonces, hermanos, aquí San Pablo nos habla de dos elementos, ¿sí?
San Pablo nos habla de uno, del cuerpo y del espíritu. Él dice en primer momento, ya quisiera estar con Dios en estos momentos. Ahí se refiere al espíritu, ¿no? Pero dice, pero más conviene por ustedes que me queden todavía en este cuerpo. Vamos ahora a buscar Hechos, capítulo 7, versículo 59. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 59. Hechos 7, 59. Hechos, capítulo 7, versículo 59 nos dice, mientras era apedreado, Esteban oraba así, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Sí? Entonces aquí encontramos también que San Esteban estaba siendo asesinado y le dice al Señor que él reciba su espíritu. Le estaban matando el cuerpo, pero no le mataban el alma. Entonces continuamos con esto de que esta es una creencia en el campo científico, religioso, científico, filosófico, ¿sí? Entonces, la enseñanza que viene de la Biblia es que el hombre cuenta con un elemento material que es el cuerpo que lo destruye la muerte. Y el elemento espiritual que permanece vivo y también después de la muerte permanece vivo. Bien, entonces hemos visto ya el tercer tipo de creencia, ¿sí? Ahora vamos a ir a ver el cuarto tipo de creencias en la Biblia, son las creencias en el campo social familiar. La Biblia contiene muchas creencias en lo que se refiere al campo social y familiar. Muestra la mentalidad, por ejemplo, machista de esa época, ¿no? Que es así, general. Y no, eso no quiere decir que sea una enseñanza específica que viene de Dios. Confundir ambas cosas engendra errores. Vamos a ver. Vamos a buscar Sirá, capítulo 25, versículo del 22 al 26. Sirá, capítulo 25, versículo del 22 al 26. Ya lo tienen en pantalla, Sirá 25, del 22 al 26. Sirá, capítulo 25, del 22 al 26. Por si acaso, si no lo encuentra como Siracia en su Biblia, debe estar como eclesiástico, ¿sí? Debe estar como eclesiástico. Siracia o eclesiástico, capítulo 25, versículo del 22 al 26. Dice, mal humor, impaciencia, reproches, es lo que sucede cuando la mujer manda al marido. Corazón apenado, cara triste y herida oculta, así sucede con la mujer malvada. Brazos caídos, rodillas vacilante, ella no hace feliz a su marido. Por la mujer comenzó el pecado, por su culpa morimos todos. Detén inmediatamente a la fuga de agua. No dejes que una malvada mujer se imponga. Si no anda como tú le dices, sepárate de ella. Entonces, vemos aquí que en el eclesiástico nos manda a no dejar que la mujer se imponga al hombre, ¿no? Y que si no se le obedece al hombre, dice, sepárate de ella, ¿no? Vamos ahora a buscar Sirá, capítulo 36, versículo del 23 al 27. Sirá 36, del 23 al 27. Sirá o eclesiástico, capítulo 36, versículo del 23
al 27. Aquí encontramos otra creencia en el campo social familiar. Si sus palabras están impregnadas de bondad y dulzura, su marido será el hombre más feliz. El que tomó una esposa comenzó a enriquecerse. Tiene una ayuda semejante a él, una columna donde apoyarse. Una propiedad sin cerca atrae a los ladrones. Allí donde falta la mujer, se gime y se va a la aventura. ¿Quién confiará en un ladrón hábil que va de ciudad en ciudad? Muy bien, entonces aquí vemos cómo dice claramente que es la mujer una propiedad del hombre. ¿Sí? Entonces aquí encontramos otra creencia, que la mujer es una propiedad del hombre. Como lo dice en el versículo 25 de este libro, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí hemos visto las creencias, que como parte del contenido bíblico en cuatro aspectos, ¿sí? En el campo científico, en el campo religioso filosófico, en el campo de las antiguas leyendas y en el campo social familiar. Ahora vamos a ver, hermanos, que la Biblia también contiene costumbres. Las costumbres surgen de un acuerdo general sobre cierta manera de actuar en una sociedad. Suponen una cierta mentalidad y son verdaderas leyes, ¿no? Pero van cambiando de mentalidad conforme cambian las costumbres. Nosotros, por ejemplo, ahorita, la humanidad ha cambiado una costumbre, ¿no? Con esto del tema de la pandemia, hemos comenzado todos a utilizar mascarillas, ¿sí? Ya no nos podemos ver casi el rostro. Estamos manteniendo distanciamiento, que antes nos abrazábamos, era una costumbre de saludarnos, abrazarnos, o un beso en la mejilla, ¿no? Entonces ya eso está cambiando. Sí, es una costumbre que se está cambiando. Pero ahora vamos a ver ejemplo en la época de nuestro Señor. Miren, esto es algo muy gracioso porque una vez evangelizando, toqué una puerta y el hermano me decía que la mujer no debe utilizar o que debe la mujer debe utilizar la falda hasta los pies, ¿sí? Hasta ahí, de la cintura hacia los pies. Así debe ser la falda. No debe ser más alta. Claro, menos, dijo, escandalizado con una minifalda, ¿no? Pero él decía, afirmaba eso. Y yo le dije, ¿no? Que entonces nuestro Señor, no, en el caso de los hombres, nunca utilizó pantalón. ¿Sí? ¿Por qué? En la época no se utilizaba pantalón. La diferencia entre el hombre y la mujer era que la ropa de la mujer estaba cosida y el hombre no era cosido, ¿sí? Entonces, pero prácticamente vestían de la misma forma. Entonces le digo, ¿cómo usted pretende? Entonces, si usted quiere hacer que la mujer se vista como en la época de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también deberíamos vestir igual, pues, ¿no? Pero usted está con pantalón, le dije. Y no, así no vivía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, simplemente son, hermanos, costumbres. Ahora vamos a ver en la Biblia, sí. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo del 34 al 35. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo del 34 al 35. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo del 34 al 35. Dice, que las mujeres estén calladas en las asambleas. No les corresponde tomar la palabra. Que estén sometidas, como lo dice también la ley. Y si desean saber más,
que se lo pregunten a su marido. Es feo que una mujer hable en la asamblea. Entonces, hermanos, cuando los judíos se iban al culto, ¿sí? Las mujeres no podían hablar, tenían que estar calladitas, se veía muy feo, ¿sí? Querían preguntar algo que se lo tenían que preguntar al marido en casa, pero en el culto, en la sinagoga, ellas tenían que estar calladas. Ahora vamos a buscar otra costumbre, la podemos encontrar en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 14. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 14, dice: que la mujer sea sumisa y aprenda en paz. No permito que la mujer enseñe o mande a los hombres. Que se quede tranquila. Miren que Adán fue formado primero y después Eva. Y no fue Adán el que se dejó seducir. La mujer se dejó seducir y luego desobedeció. Muy bien, entonces la mujer no le podía enseñar ni corregir nada al marido. Debía ser sumisa y no molestarlo. Entonces estamos viendo estas costumbres principalmente del machismo de la época, de esa cultura, ¿sí? Muy bien. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios 1, 8. Proverbios capítulo 1, versículo 8 nos dice: escucha, hijo mío, los consejos de tu padre. No rechaces las advertencias de tu madre. No rechaces las advertencias de tu madre. Entonces, las mujeres tenían la autoridad para instruir religiosamente a sus hijos, ¿no? Entonces nos podemos imaginar, hermanos, esa relación de la Virgen María con el pequeño Jesús, ¿sí? Ella era la que lo instruía en su niñez sobre la religión, tenía que enseñarle. Era la responsabilidad de ella ser su maestra, ¿sí? Proverbios 6:20. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Vamos a buscar Proverbios 6:20. ¿Qué dicen? Hijo mío, observa los consejos de tu padre. No rechaces las enseñanzas de tu madre. Volvemos a tener otra cita donde la madre enseñaba a los hijos en el hogar. Ahora vamos a buscar Proverbios 31, 1. Proverbios capítulo 31, versículo 1. Proverbios 31, 1 nos dicen: consejos de Lemuel, rey de Masá, que le entregó su madre. Entonces, como tenemos otra cita, como vemos, era la costumbre que la mujer tenía la gran responsabilidad de ser la educadora en el hogar. Y hay que resaltar, hermanos, que en el antiguo pueblo de Israel la educación era muy elemental. Recordemos que era un pueblo que mayormente fue nómade y después se estableció en la tierra prometida, pero no había, históricamente se sabe que no había ese desarrollo cultural en el tema
de la educación. Entonces, la educación elemental para los jóvenes, los niños y jóvenes del pueblo de Israel fue establecida tardíamente ya en su cultura, ¿no? Ya hablando históricamente. Vamos a buscar ahora 1 Corintios, capítulo 11, versículo 5. 1 Corintios 11, 5. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 5. Dice, en cambio, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta falta al respeto a su cabeza. Sería igual que si se cortase el pelo al rape. Aquí vemos, hermanos, una costumbre, que la costumbre ya va cambiando, ¿no? Que la mujer ahora estaba prohibida de hablar en el culto, ¿sí? Pero ya entre los cristianos la mujer participaba, ¿no? Profetizaba o anunciaba. Ya podía hablar. Ya con los cristianos la mujer podía profetizar, o sea, hacer anuncio, podía leer la palabra. Romanos capítulo 16, versículo del 1 al 2, es la cita que vamos a buscar ahora. Romanos 16, del 1 al 2. Romanos capítulo 16, versículo del 1 al 2. Romanos capítulo 16, versículo del 1 al 2 dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recíbanla bien y cómo debe hacerse entre cristianos y santos hermanos, y ayúdenla en todo lo que necesiten, pues muchos están en deuda con ella y yo también. Entonces eso es lo que nos dice San Pablo. Está haciendo una recomendación a Febe, y encontramos aquí ya también la costumbre dentro de la iglesia que las mujeres eran diaconisas dentro de la iglesia primitiva. Ojo, ese diaconado primitivo de la mujer es distinto al actual, donde está dentro de los sacramentos del orden sacerdotal. Ya es distinto. El diaconizado de la iglesia primitiva más era como que la mujer ayudaba, ¿sí? En el arreglo, la limpieza de los sitios de reunión, ¿sí? Era algo más como una ayuda a los que en realidad participaban activamente, que eran los sacerdotes de esa época. Las diaconisas ayudaban con el arreglo del templo o del templo. No es el diaconado que como orden sacerdotal, ¿sí? Dentro del orden sacerdotal, es distinto. Y si por ahí alguna se pregunta por qué no podían ser sacerdotisas, ¿no? Como lo preguntan ahora, ¿no? A veces cuando se hace la clase muchas veces preguntan, pero ¿por qué no las mujeres no pueden ser o hacer la cena del Señor, no pueden celebrar? Simplemente la respuesta es bien sencilla, porque el Señor no lo quiso. ¿Sí? Cuando Él eligió a los apóstoles, eligió a 12 hombres, no eligió mujeres. Así que esa es la respuesta, por si acaso. Vamos también a ver algunas costumbres de la época expresadas en la Biblia. Lucas, capítulo 22, versículo del 47 al 48. Lucas 22, del 47 al 48. Vamos a ver otras costumbres que nos presenta la Biblia. Lucas, capítulo 22, versículo del 47 al 48. Todavía estaba hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12, como se acercara a Jesús para darle un beso. Entonces, vemos que la costumbre ya en esa época entre hombres, ¿sí? Era un beso en la mejilla, era una forma de expresar cariño de esa época.
Ahora vamos a buscar Mateo capítulo 27, versículo 60. Mateo 27, 60. Mateo capítulo 27, versículo 60. Mateo 27, 60 dice, y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Entonces también vemos ahora aquí, encontramos una costumbre que es la forma de enterrar a los muertos. El sepulcro eran excavados en la roca para poder depositar ahí los cuerpos de los difuntos. Esa era la forma de esa época. Ahora no lo hacemos así, ¿no? No hacemos cavernas, ¿no? Sino lo que llamamos los nichos en los cementerios, o a veces también en tierra se entierra también, ahí se ponen los féretros de los difuntos, ¿no? Pero en esa época se labraba, se puede decir, en la piedra, en la roca, un sepulcro para poder poner ahí el cuerpo del difunto. Ahora vamos a buscar, hermanos, Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 2. Marcos 16, del 1 al 2 dice, pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Ahora vemos aquí, hermanos, la costumbre de embalsamar el cuerpo de los difuntos. Esa era una costumbre de la época. O sea, se enterraba, se hacía el sepulcro en piedra y aparte, además, se embalsamaban los difuntos. Ahora no hacemos eso. Vamos ahora nuevamente a buscar 1 Corintios capítulo 11, versículo del 2 al 16. 1 Corintios capítulo 11, versículo del 2 al 16. 1 Corintios capítulo 11, versículo del 2 al 16. Dice, les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Pero quiero recordarles que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Si un varón ora y profetiza con su cabeza cubierta, deshonra su cabeza. En cambio, ojo, escuchen, en cambio, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta falta al respeto a su cabeza. Sería igual si se cortase el pelo al rape. ¿No quiere cubrirse el pelo? Que se lo rape. ¿Que le da vergüenza andar con el pelo cortado al rape? Pues que se ponga el velo. El varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y reflejo de Dios, mientras que la mujer es reflejo del hombre. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco fue creado el varón con miras a la mujer, sino la mujer con miras al hombre. La mujer, pues, debe llevar sobre la cabeza el signo de su dependencia. De lo contrario, ¿qué pensarían los ángeles? Bien, es verdad que en el Señor ya no se puede hablar de varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Pues si Dios ha formado a la mujer del varón, este a su vez nace de la mujer. Entonces, ambos vienen de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Les parece decente que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? El sentido común nos enseña que es vergonzoso para el hombre llevar el pelo largo, mientras que la mujer se siente orgullosa de su cabellera. Precisamente la usa a modo de velo. De todas maneras, si alguien desea discutir, sepa que esa no es nuestra costumbre, ni tampoco lo es en las iglesias de Dios. Entonces aquí encontramos que había la costumbre de que la mujer iba con velo sobre la cabeza, pero era una costumbre de esa época.
Bien, entonces, para orar, para entrar a la iglesia y hacer oración, la mujer tenía que llevar velo. Ahora vamos a buscar 1 de Tito, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Primera de Timoteo, hermano. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 9 al 10. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 10 dice: Asimismo, que las mujeres sepan revestirse de gracia y buen juicio, en vez de adornarse con peinados rebuscados, oro, joyas y vestidos caros. Que se adornen más bien con las buenas obras, como corresponde a las mujeres que se tienen por piadosas. Entonces, el velo, hermano, sigue siendo una costumbre muy arraigada en esa época. Pero Pablo dice que lo ve bien, ¿sí? Que ve bien que usen las mujeres el velo. Pero resalta que lo principal es la gracia con Dios y no lo externo. Bien, entonces hay que centrarse en la relación con Dios, no en lo externo. Es lo que nos dice San Pablo. Y vemos esa costumbre de usar velo, pero no es lo más importante. Ahora también, hermanos, vamos a ver que la Biblia tiene opiniones personales. Hemos visto, contiene creencias, contiene costumbres. Ahora vamos a ver que también presenta opiniones personales. Hermanos, la Biblia, ojo, la Biblia no es un catecismo. ¿Qué es un catecismo? Es el libro donde se expone la doctrina de manera concisa. Ese es un catecismo. Y la Biblia no es un catecismo. ¿Qué es la Biblia? Más bien es una historia de amor entre Dios y su pueblo. Por eso no debemos extrañarnos de que en esa historia de amor entre Dios y su pueblo haya de todo, ¿sí? Enseñanzas, creencias, costumbres, opiniones personales, etc. Vamos a ir viendo. Bien, vamos a tomar un caso. Vamos a tomar el caso de la carne ofrecida de los ídolos. Para eso vamos a buscar Hechos 15:20. Hechos capítulo 15, versículo 20. Nos vamos al denominado el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Hechos 15:20. Hechos 15:20 nos dice: digámosles en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Vemos entonces que aquí algunos pensaban que estaba la carne manchada, ¿sí? Por lo tanto, no se podía comer. Como se le ofrecía un ídolo, no se podía comer. Vamos a buscar ahora 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. 1 Corintios 8, 7. 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 7 dice: pero no todos tienen ese conocimiento. Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco que para ellos comer lo que se ofreció al ídolo es como sacrificar al ídolo y con eso mancha su conciencia poco formada. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo San Pablo ya pensaba lo contrario, ¿no? Puesto que los ídolos, San Pablo decía que los ídolos no existen, por lo tanto, no mancha la carne, ¿no? Y se puede comer. No se podía manchar la carne porque no existían, los ídolos son falsos dioses, no hay problema, no existen. Un ídolo es un falso dios que no existe, dice San Pablo. Y eso no mancha la carne.
Ahora vamos a observar otras opiniones personales en la Biblia. Hechos capítulo 15, versículo 1 al 2. Hechos 15, del 1 al 2. Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 2. Hechos capítulo 15, versículo 1 al 2 dice: llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras. Ustedes no pueden salvarse, a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Eso ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Entonces, aquí encontramos que hay una costumbre que algunos pensaban que la circuncisión era necesaria para salvarse y otros no. ¿Por qué? Porque, recuerden, los cristianos de origen judío, o sea, que habían conocido la ley de Moisés, ellos querían en realidad imponerle la circuncisión a los cristianos de origen pagano. Por eso decían que para salvarte tienes que hacer de la circuncisión, como lo manda la ley de Moisés. Entonces, querían imponerse de esa manera. Pero ya vemos que era una opinión, nada más. Bien, entonces, ahora vamos a buscar Romanos capítulo 10, versículo 18. 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 Romanos capítulo 10, versículo 18 dice: me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron. Esta voz resonó en toda la tierra y sus palabras se oyeron hasta el último rincón del mundo. Entonces, aquí encontramos que San Pablo afirma que el Evangelio ha llegado a todo el mundo. Eso es lo que dice o afirma San Pablo. Bien, les pregunto, hermanos, ¿será cierto eso? Pueden, si quieren intervenir ahorita hacia esta pregunta, pueden abrir su micro y dar la respuesta. ¿Será cierto o no será cierto lo que afirma San Pablo de que el Evangelio ha llegado a todo el mundo? No es cierto. A ver, hermana Verde dice que no es cierto. ¿Quién más participa? No es cierto. La hermana Dalila. ¿Alguien más? No es cierto, porque solamente era el mundo antiguo. Bien, bien, vamos a ver. Muy bien. Bien, pueden cortar. Apagar sus micros. Sí, en realidad esto no era cierto. No era cierto. ¿Por qué? Porque San Pablo en realidad cuando él ha llegado a todo el mundo, era todo el mundo que él conocía, que era el Imperio Romano. ¿Sí? Pero en esa época, en las Américas había personas, vivían personas, no había culturas, gente que todavía no conocía para nada de Cristo. ¿Sí? Entonces, y hasta ahora, en realidad, hermanos, la mayoría del mundo no conoce a Cristo. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. 1 Corintios 15, 29. 1 Corintios 15, 29. 1 Corintios 15, 29.
Dice, pero díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los muertos? Si los muertos de ningún modo pueden resucitar, ¿de qué sirve ese bautizo por ellos? Entonces, hermanos, aquí encontramos que algunos se dejaban bautizar por los muertos pensando que se les podía valer para su salvación. Entonces, el no distinguir las enseñanzas que tiene la Biblia del resto de tipo de contenidos lleva al error. Por eso que nuestros hermanos, los mormones, ellos hasta ahora tienen esta costumbre de bautizarse por los muertos. Nosotros, todos los cristianos, nos preocupamos por nuestros fallecidos, ¿sí? Por nuestros difuntos. Pero los mormones utilizan esta cita para ellos afirmar algo como una enseñanza de Cristo. Entonces ellos se bautizan por los muertos, para que logren salvarse los muertos. No es necesario, ¿sí? Esto es una costumbre solo de esa época de los corintios. Por eso Pablo les recrimina que no tiene, si bautiza después por un muerto, no tiene validez. Muy bien, entonces hasta aquí vemos viendo que las opiniones personales que encontramos en diferentes partes de la Biblia. Ahora vamos a ver que la Biblia también contiene disposiciones disciplinarias, hermanos. La iglesia es una sociedad y como en toda sociedad hay autoridad, ¿sí? Si no, sería un caos. Ni en el comunismo hay siempre tiene que haber, incluso en el comunismo tiene que haber la dirigencia, ¿no? No todos son iguales porque unos tienen que estar a la cabeza. En la iglesia, como una sociedad, también tiene que haber autoridad. Y esta tiene que guiar, orientar, buscar la paz, el acuerdo y la armonía entre sus miembros, puesto que pueden surgir distintas opiniones sobre distintos aspectos doctrinales y prácticos. Vamos a ver la decisión tomada por los apóstoles y presbíteros en el Concilio de Jerusalén, que es un ejemplo de disposición disciplinaria. Vamos nuevamente a buscar en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 11. Hechos de los Apóstoles 15, 11. Hechos de los Apóstoles 15, 11 dice: según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Entonces, hermanos, todos están de acuerdo que es la gracia de Jesucristo la que nos salva. La gracia, ¿sí? La gracia del Señor Jesucristo es la que nos salva. Por gracia, o sea, la recibimos gratis por Él, por gracias que Él se entregó por nosotros. ¿Por qué? Porque decía en el capítulo 15, versículo 10 del Hechos de los Apóstoles, lo podemos leer, está ahí nomás. Dice: ¿quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Nuevamente, regresamos en el Concilio de Jerusalén. Los cristianos de origen judío querían imponer esta costumbre de la circuncisión. Entonces se genera ya en base a este concilio, ¿no? Hemos visto que San Pablo va hasta Jerusalén para encontrarse con Pedro, los apóstoles y los presbíteros para hacer la consulta. Y vamos a encontrar la respuesta en Hechos 15, 21. Hechos 15, 21. Hechos Apóstoles, capítulo 15, versículo 21 dice: porque desde los tiempos de Moisés, porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad. Nuevamente repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 21 dice: porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad.
Eso es lo que dice la Biblia latinoamericana, pero para esta cita, para entenderla, mejor vamos a leer de la Jerusalén, la Biblia de Jerusalén. Hechos 15, 21, ¿sí? Hechos 15, 21. Todas las ciudades tienen ya desde antaño personas que predican lo que dijo Moisés, cuando se leen las escrituras cada sábado en las sinagogas. Acá tenemos en esta Biblia, la tenemos más clara, y ahí vemos cómo había judíos presentes en muchas ciudades, ¿sí? Y estos siempre trataban de someter a los cristianos de origen no judío a cumplir la ley de Moisés. Entonces, hermanos, ya vemos que en este tema la gracia es la que de Jesucristo es la que nos salva. No se puede imponer la ley de Moisés a los cristianos, ¿sí? Y había judíos que siempre trataban, en todas las ciudades había judíos que trataban de someter a los cristianos a cumplir la ley de Moisés. Ahora vamos a ver que la Biblia también contiene órdenes, ¿sí? La Biblia también contiene órdenes. La Biblia contiene también órdenes explícitas, pero hay que distinguir entre las órdenes personales para unas personas determinadas y las generales, ¿sí? Órdenes generales. Es decir, que valen para todos. A nosotros nos interesa realmente este segundo tipo de órdenes, las que son órdenes generales. Las órdenes encontramos en tres categorías, hermanos. En la Biblia vamos a encontrar órdenes generales, pueden ser provisionales y para siempre, ¿sí? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar ahora por ver las órdenes en el Antiguo Testamento. ¿Cómo son provisionales y para siempre? Vamos a ver órdenes provisionales, que son las que valen hasta la llegada de Cristo. Las órdenes provisionales son hasta la llegada de Cristo. Y vamos a buscar Números, capítulo 18, versículo 24. El libro de Números, capítulo 18, versículo 24. Números 18, 24. Números capítulo 18, versículo 24 dice: el diezmo que los israelitas separan en honor a Yahvé, en honor de Yahvé, se lo doy a los levitas como parte de su herencia. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Entonces, hermanos, acá vemos cómo el pueblo daba el diezmo para Dios, y o sea, Dios se lo entregaba a los sacerdotes y levitas por su servicio en los templos. ¿Ya? Aquí tenemos una orden provisional del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando viene Cristo, ya se dice otra cosa. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo del 9 al 10. Mateo 10, del 9 al 10. Mateo capítulo 10, del 9 al 10. Dice: no lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja merece el alimento. Porque el que trabaja merece el alimento. Muy bien. Entonces, hermanos, Jesús envía a los apóstoles a proclamar el reino de Dios, de los cielos, y deben realizar esta misión sin cobrar, pues lo recibieron gratis, ¿sí? Con la confianza expresada por Jesús, que les dijo: el que trabaja merece el alimento, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto?
que sus hermanos los asistirá en todas sus necesidades terrenales. O sea, nosotros debemos asistir en las necesidades a los sacerdotes, a las monjas que son los que son enviados de Cristo. Ellos se han entregado a Cristo para trabajar por Él y nosotros ya no tenemos que pagar el diezmo, sino más bien suplir todas las necesidades de nuestros hermanos. Les he compartido una foto, se puede decir personal, no salgo ahí yo, pero se tomó, es en mi casa. Ahí tienen a las hermanas apóstoles de la palabra, hermanas con ya consagradas y con promesa, y también hermanas que están dando tiempo. Entonces, les he compartido esta foto en mi casa porque precisamente de una de ellas cumplió años, cuando estuvo de visita por acá, por la ciudad de Chiclayo, y le hicimos un pequeño compartir en mi casa, ¿no? Una tortita, un tamalito con su café para celebrar su cumpleaños, ¿no? Entonces, el obrero que se dedica al evangelio debe recibir de sus hermanos todo eso, porque ya no se cobra diezmo. El cobrar actualmente diezmo es robarle el dinero a la gente. Nosotros, los cristianos, tenemos que colaborar para la manutención de nuestros hermanos sacerdotes y las monjas que tenemos ellos dedicados al evangelio de Dios, ¿sí? Entonces, ya vemos aquí como una orden, es una orden provisional, ¿no? El diezmo era hasta que llegó Cristo. Ya después, para los cristianos, ya no es el diezmo, ya no se paga el diezmo. Vamos ahora a buscar Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Deuteronomio 24, 1. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 dice: si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto y ya no la quiera. En ese caso, escribirá un certificado de divorcio que se le entregará antes de despedirla de su casa, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí encontramos la denominada ley del divorcio, ¿no? Atribuida a Moisés, que le permitía a los hombres despedir a su esposa mediante un documento. Le extendía un documento y se le quedaba divorciada, ¿sí? Entonces, si le encontraba el hombre algún defecto a la mujer, simplemente la podía despedir con su documento de divorcio. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 9. San Marcos 10, del 2 al 9. San Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 9, dice: en eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Le respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes, pero al principio de la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos serán uno solo, una sola carne. De manera que ya no son sino dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Entonces ya vemos ahora cómo el matrimonio es para toda la vida. Eso es lo que le dice Jesús. La antigua ley de Moisés permitía el divorcio. Jesús, para los cristianos, ya no permite el divorcio. Porque desde un principio dice, Dios hizo un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Ahora vamos a ver que continuamos con las órdenes en el Antiguo Testamento, pero esta vez las órdenes
para siempre. Hemos visto anteriormente órdenes provisionales, ahora vamos a ver órdenes para siempre del Antiguo Testamento. Éxodo 23. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Éxodo 23. Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Eso es clarísimo. Éxodo 23 nos dice que hay un solo Dios. Tenemos un solo Dios. Y eso lo creemos todo. Todos nosotros como cristianos creemos que solo hay un Dios. Y es lo que precisamente ha enseñado, enseña y enseñará siempre la Iglesia Católica, que tenemos un solo Dios. Así haya hermanos de las sectas protestantes que nos acusan que nosotros enseñamos otras cosas, y no es cierto. Nosotros enseñamos, y la Iglesia enseña, que nos enseña también que hay un solo Dios. Ahora vamos a ver otra orden del Antiguo Testamento para siempre, Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice: respeta a tu madre, a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Muy bien, dice: respeta a tu padre y a tu madre. Nuestro deber es respetar a nuestros padres. Eso es una orden del Antiguo Testamento, pero que es para siempre. Ahora vamos a ver órdenes, ya no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, órdenes provisionales del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también contiene órdenes provisionales. Y vamos a buscar la primera cita, que es Mateo capítulo 10, versículo 5. Mateo 10:5. Vamos a encontrar esta orden provisional. Mateo capítulo 10, versículo 5. Mateo 10:5 dice: y a esos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Repito, dice: a estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos. ¿Ya? Entonces, aquí encontramos, hermanos, que Jesús, el Mesías, manda a los apóstoles a predicar al pueblo de Israel y les pide no anunciar el evangelio a los paganos ni a los samaritanos. Fue una orden provisional. ¿Saben por qué? ¿Por qué mandó a predicar solo a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel? Y dice claramente: no a los paganos, no a los samaritanos. ¿Por qué? ¿Por qué manda primero a Jesús, a los apóstoles, a predicar el evangelio a los israelitas, no a los judíos? Porque según la profecía de Isaías, el Mesías venía primero a juntar las ovejas perdidas del pueblo de Israel y llevarlas a la salvación. ¿Cómo lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo del 5 al 6? Bien, entonces, por eso que primero manda a ver solo judíos. Y ahora vamos a ver órdenes para siempre dentro del Nuevo Testamento. Marcos 16:15. Esto es una cita clásica y muy bonita, ¿no? Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahora nuestro Señor Jesucristo ya envía a los apóstoles a anunciar el evangelio a todo el mundo. Y la luz de Cristo, o sea, la salvación, llegue a todas las naciones hasta los confines de la tierra. ¿Sí?
Muy bien. Así como dice y también en Isaías 49, versículo 6. Ahora, hermanos, voy a hacer unas observaciones a los contenidos bíblicos. Primera observación. La denominada ley eterna. Hermanos, no importa si hablando del diezmo, ¿no? Si de las primicias, de los sacrificios, ¿sí? Y de tantos otros temas que hay en la Biblia, donde se presenta como ley eterna, vamos a ver que esta es una forma o es una manera de expresarse. Cuando se dice ley eterna o para siempre, es una forma de expresarse. ¿Para qué? Para decir que esa norma se debe cumplir, que hay que obedecer. Pues tenemos que recordar, hermanos, que el pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel, pecaba frecuentemente contra Dios. Y esas órdenes se presentaban de manera que aprendan obediencia. Dios enseñaba obediencia. Tenían que ser obedientes. Pero el pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel, era un pueblo muy desobediente. Entonces, por eso le decían, para siempre le decían, ¿sí? Pero es una forma, en realidad, de escribir. En realidad, hermanos, vemos que con la venida de nuestro Señor Jesucristo se acabaron muchas leyes y preceptos para alcanzar la salvación de todos nosotros, ¿sí? Como lo podemos encontrar en Hebreos 10:9 o en Efesios 2:15, ¿sí? Que anula lo primero para establecer lo segundo, o sea, anula la ley antigua de Moisés en la cruz, ¿sí? Y establece lo segundo. Destruyó la ley y unió a los dos pueblos. ¿Cuáles eran esos dos pueblos? El pueblo judío y el pueblo pagano, o sea, nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, ya esto es que no debemos tener consideración con esta expresión de ley eterna, ¿sí? Porque el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas citas donde nos dice que es ley para toda la vida, es ley eterna. Pero lo que significa no es que tengamos que cumplir hasta ahora nosotros los cristianos, no. Que los judíos tenían que obedecer, que tenían que aprender, como eran tan desobedientes, tenían que aprender. La otra observación que voy a hacer en cuanto a las órdenes, ¿sí? Es que la expresión Yahvé dijo a Moisés. Vamos a encontrar una infinidad de citas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde dice, dice, ¿no? Yahvé dijo a Moisés, Yahvé dijo a Moisés, Yahvé dijo a Moisés, y así. Muchísimas citas, hermanos. Así, en cantidad vamos a encontrar. Pero, hermanos, esto de Yahvé dijo a Moisés es un recurso literario para aquel hermano de esa época que escribió el libro, ¿sí? Es una manera de hablar, ¿no? Para expresar que una disposición legal y para reconocer que toda la ley fue una explicitación de lo que Moisés había establecido inicialmente para indicar que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, era un pueblo santo y consagrado a Yahvé, como lo podemos encontrar en Éxodo 19, del 5 al 6, ¿sí? Porque ahí estoy tomando las palabras. Y fue el mismo pueblo que poco a poco, y según las circunstancias, se fue dando una legislación siempre más adecuada atribuyéndola a Moisés y viendo en ella la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es como cuando una mamá en su hogar les dice algo a los hijos que es ordenado por el papá para que esto le hagan caso, ¿no? A veces esa expresión es algo parecido a eso, ¿no? Cuando la mamá en una casa quiere que el hijo obedezca porque no le hace caso, dice entonces, tu papá ha ordenado tal cosa, tu papá me ha dejado dicho que hagas tal cosa. ¿Para qué? Para que el joven, el niño, obedezca, ¿sí? Lo mismo es este recurso literario
en el Antiguo Testamento cuando la Biblia dice, los escritores ponían, Yahvé dijo a Moisés. Bien, entonces ahí está, estas dos observaciones en cuanto a las órdenes que presenta la Biblia. Ahora vamos a ver también, hermanos, que la Biblia presenta consejos. La Biblia contiene un mínimo de exigencias necesarias para salvarse. Las exigencias son mínimas en realidad, pero al mismo tiempo presenta al creyente toda una visión nueva con relación a Dios, a sí mismo y al mundo, con miras, ¿sí?, a formar un hombre nuevo, que éste sea testigo de Cristo, colaborador de la obra de su redención. Bueno, vamos a ver que hay dos tipos de consejos. Hay varios tipos, perdón, de consejos. Primero vamos a ver que hay, consejos para todos. Veamos algunos. Marcos capítulo 5, del 3 al 12. Marcos capítulo 5, versículo del 3 al 12. Mateo 5, del 3 al 12. Hermanos, Mateo capítulo 5, del 3 al 12. Mateo 5, del 3 al 12. Mateo capítulo 5, versículo del 3 al 12. Este pasaje es muy conocido, ¿sí? Lo voy a leer rápidamente. Felices los que tienen el espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán la misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Bien, entonces esas son las denominadas, hermanas, las bienaventuranzas, ¿sí? Entonces, que son consejos para alcanzar la felicidad completa en Dios, ¿sí? Para alcanzar esa felicidad prometida por Dios. Ahora vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. 1 de Juan 3, 16. 1 de Juan 3, 16. Primera de Juan 3:16 dice, Él, Jesucristo, entregó su vida por nosotros. Y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Entonces vemos otro consejo para todos, ¿no? Que es la denominada ley del amor. Entonces la vida, hermanos, es un don de Dios, al cual Jesucristo nos aconseja corresponder con amor y nos sirve para seguir su ley, la ley del amor. Esa es la ley de Cristo, la ley del amor. Ahora vamos a encontrar, ya hemos visto primero consejos para todos. Ahora vamos a ver que hay consejos para algunos. Y vamos a buscar Mateo 19, 21. Mateo capítulo 19, versículo 21. Mateo 19, 21. Mateo 19, 21 nos dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Bien, ¿se acuerdan ese pasaje, hermanos? Ese es el pasaje del joven rico, ¿no? ¿Sí?
Entonces, para poder alcanzar la perfección de Dios, pide a algunos el desprendimiento completo, así que se desprendan completo de sus bienes materiales, como en el caso de joven rico, porque el joven rico le decía que él cumplía en toda la ley. Entonces Jesucristo le dice, ve el dinero, dalo, ¿sí? Para que le pueda seguir. Entonces, ya vemos que nuestro Señor Jesucristo nos pide el desprendimiento completo de los bienes materiales. Ahora buscamos Mateo capítulo 19, versículo 12. Mateo 19, 12. Mateo 19, 12. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres, y hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Muy bien, entonces, hermanos, aquí dice que hay eunucos, ¿no? Hombres que nacieron eunucos. Hay otros que fueron mutilados, o sea, los cortaron y los volvieron eunucos, ¿sí? Pero hay otros todavía que se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Entiende que pueda, dice Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a otros, nuestro Señor les invita a guardar completa castidad, porque eso, el ser eunuco por el reino de los cielos o para el reino de los cielos es que guardemos castidad. Es, por ejemplo, los sacerdotes, ¿no? Las monjas practican la castidad. Y les consejo para algunos. Lo mismo, hermanos, como nosotros lo debemos hacer también. Este versículo va dirigido precisamente para aquellas personas que se dedican a Cristo, como les repito, que son los sacerdotes, las monjas, los obispos, ¿sí? Bien, ahora, pero vamos a ver también 1 Corintios capítulo 7, versículo 6. 1 Corintios 7, 6. Primera de Corintios 7, 6. 1 Corintios 7, 6 nos dice, lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. ¿Sí? Lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Bien, entonces, con esta cita, San Pablo, si nosotros leemos el contexto de esta cita, está diciendo que hay que tener abstinencia sexual a los solteros y a las viudas. Es un consejo para cierto grupo, ¿sí? Vamos ahora a ver que también hay consejos para ciertas circunstancias. Es el tercer tipo de consejo que vamos a encontrar en la Biblia. Ya hemos visto consejos para todos, para algunos, y ahora vamos a ver para ciertas circunstancias. Los libros sapienciales son una fuente riquísima de consejos que pueden ser útiles en muchas circunstancias de la vida. Así que vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 5, versículo del 1 al 23. Proverbios 5, del 1 al 23. Proverbios 5, del 1 al 23. Dice, hijo mío, pon atención a mi sabiduría, escucha mis advertencias. Recuerda mis consejos y habla siempre a sabiendas. Las lisonjas de la mujer infiel son dulces como la miel. Sus palabras son más pegajosas que el aceite, pero el fin será más amargo que el ajenjo. Es una espada afilada de doble filo. Sus pies corren derechos a la muerte, sus pasos descienden a la tumba. Más que tomar el camino de la vida, ella sigue la senda que se desvía a quien sabe a dónde, perdón. Y ahora, hijo, no te apartes de mis consejos,
que tu trayecto pase lejos de esa mujer. No te arriesgues a la entrada de su casa, porque a lo mejor puedes perder tu honor con gente extraña. Y años de tu vida pueden pasar a gente despiadada. No sea que extraños devoren tu fortuna y tus economías, acaben en la casa de otro. Entonces te lamentarás, viendo cómo se agotaron tus fuerzas y tu salud, y dirás, ¿cómo pude rechazar las advertencias y despreciar tantos sabios consejos? ¿Por qué no escuché la voz de mis maestros y seguí los consejos que me instruían? Ahora casi soy el último en el pueblo y en la asamblea. Toma el agua de tu propia cisterna, bebe el agua que brota de tu fuente. ¿Dejarías que tus aguas se pierdan fuera? ¿Que tus arroyos corran por las calles? Que sean solo para ti y no para extraños junto a ti. Bendita sea tu fuente y sea tu alegría la mujer de tu juventud. Graciosa sierva, amable Gacela, ojalá no te canses de acariciar sus pechos y quedes siempre prendado de su amor. ¿Por qué, hijo mío, te prenderías de una desconocida? ¿Por qué los abrazos y el seno de una extraña? Yahvé tiene fijos los ojos en los caminos del hombre y vigila todos sus pasos. Las fechorías del malvado lo enlazarán, quedará preso de las ataduras del pecado. La falta de disciplina será muerte, sus excesos al final lo perderán. Entonces, hermanos, en todo este texto que hemos visto aquí encontramos consejos cuando tenemos la tentación, ¿sí? Muchos hombres pasamos la tentación en algún momento de acudir a una prostituta. Lo que está hablando ahí es de una prostituta, ¿sí? Y que nosotros, los varones, no debemos ir con una prostituta, sino estar con su mujer. Vamos ahora a Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11. Proverbios 6, del 6 al 11. Proverbios 6, del 6 al 11. Vamos a ver otro consejo para ciertas circunstancias. Flojo, fíjate en la hormiga, mira cómo se mueve y se hace sabia. En su casa no hay jefe, ni supervisor, ni mayordomo, pero junta en verano provisiones, amontona su alimento en tiempo de cosecha. Flojo, ¿hasta cuándo vas a seguir acostado? ¿Cuándo por fin te levantarás de tu cama? Dormir un poco, dormitar otro poco, estirar los brazos para relajarse. Y como un vagabundo te sorprende la pobreza, como un ladrón te asalta la miseria. Entonces, hermanos, aquí vemos este consejo para ciertas circunstancias, ¿no? Cuando nos surge la pereza y cómo debemos evitarla. Nos da las razones para poder evitarla. Bien, también, bueno, hermanos, el Nuevo Testamento está lleno de consejos para resolver ciertos problemas a la luz de la nueva enseñanza traída por Cristo. Así que vamos a comenzar a buscar Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 15. Santiago 1, del 2 al 15. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 15. Dice, hermanos, considérenme afortunado cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse de rogar. Él se la dará. Pero también
Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar, que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. El hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora, y el rico cuando se ve rebajado, porque pasará como la flor del campo. Se levanta el sol y empieza el calor, se seca la hierba y se marchita la flor, y pierde su gracia. Así también el rico verá que decaer sus proyectos. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que aman. Que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Entonces, hermanos, acá nos está aconsejando de practicar la paciencia. Vamos ahora a 1 Timoteo, capítulo 2, del versículo del 9 al 10. ¿Sí? 1 Timoteo, capítulo 2, del versículo del 9 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 10, dice: Asimismo, que las mujeres sepan revestirse de gracia y buen juicio, en vez de adornarse con peinados rebuscados, oro, joyas o vestidos caros. Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a las mujeres que se tienen por piadosas. Bien, entonces, hermanos, aquí vemos que la piedad y la gracia y el buen juicio es lo que adorna a una mujer, una verdadera mujer cristiana. No es en lo externo, no es los maquillajes, los aretes, no, es lo de adentro, hermanos, ¿sí? Eso es lo que adorna a una verdadera mujer. Entonces es un consejo que nos trae el Nuevo Testamento también para las mujeres. Bien, hermanos, entonces ahora vamos a pasar al contenido bíblico que nos interesa más, ¿sí? Que es la enseñanza. Es lo más importante en la Biblia. Hay que saber encontrar esta enseñanza en la Biblia. Ya hemos visto que la Biblia contiene muchas otras cosas que no son enseñanzas. Para esto vamos a buscar ahora Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 14. Efesios capítulo 1, del 4 al 14. Efesios 1, del 4 al 14. Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 14. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, para estar en su presencia santos y sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de él. Así lo quiso y así le pareció bien, para alabanza de la gracia gloriosa que nos hacía el bien amado. En él y por su sangre fuimos rescatados, y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto misterioso suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo. Pues Dios quiso reunir en él, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad. Decidió que fuéramos pueblo suyo, a la espera del Mesías, con el fin de que sea alabada su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido.
que es el anticipo de nuestra herencia. Por él va liberando el pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. El plan de salvación establecido por el Padre, hermanos, está desde toda la eternidad. Se puso en ejecución mediante Cristo, muerto en la cruz, y garantizado en nosotros por el Espíritu Santo. Vamos ahora a buscar Colosenses 2:6. Colosenses 2:6. Vamos a encontrar otra enseñanza. Colosenses 2:6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses 2:6. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino. Encontramos que las verdades contenidas en el Antiguo Testamento, hermanos, son verdades incompletas, que necesitan esclarecerse a la luz del Nuevo Testamento. Y para nosotros, Cristo, ¿sí? Cristo es la ley suprema, hermanos. Eso es lo que vale. No la ley de Moisés, sino la ley de Cristo, que es la ley suprema. Ahí tenemos una verdadera enseñanza. Juan, vamos a buscar ahora Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Juan 14, 6 dice: Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ahí encontramos otra enseñanza. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Ahora vamos a buscar Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Hebreos 1 del 1 al 2. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2 dice: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Jesucristo, hermanos, es la plenitud de la revelación. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios y esa es una enseñanza contenida en la Biblia. Jesucristo es la plenitud de la revelación. Bien, entonces vamos a encontrar muchas enseñanzas. Hemos tocado algunas enseñanzas de la Biblia para poder distinguirla como parte de los contenidos bíblicos. Hermanos, ahora sí, vamos a ver un apéndice con respecto a ciertas cosas de la Biblia. Primero, vamos a ver lo que no dice la Biblia. Hermanos, la Biblia no es un recetario de respuestas, no es una enciclopedia, un diccionario, ¿sí? Para todas las preguntas de los hombres, de todos los tiempos, no. En realidad, en la Biblia, hermanos, encontramos una sola respuesta a la siguiente pregunta. Ustedes pueden verlas ahí. ¿Qué debemos hacer para salvarnos? Eso es lo que encontramos, el plan de salvación, ¿sí? Hermanos, la Biblia, ¿qué nos dice? Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños cuando mueren sin bautismo? No dice nada sobre respecto. La Biblia no dice nada. Solo sabemos que Dios quiere que todos nos salvemos, ¿sí? Dios nos ama a todos, que ya hemos visto en la clase 6 de salvación personal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vimos que Dios ama a todos los hombres, a toda su creación, y quiere que todos los hombres nos salvemos.
Entonces, pero la respuesta de qué pasa con los niños que mueren sin bautismo no la vamos a encontrar en la Biblia. Otra pregunta, por ejemplo, ¿habrá seres inteligentes en otros planetas? O sea, ¿habrá extraterrestres? Hermanos, la Biblia no dice nada al respecto. Presenta solo el plan de salvación para nosotros. Si existen seres inteligentes en otros planetas, Dios también tendrá para ellos un plan de salvación. Pero la Biblia no dice nada de respuestas a si hay seres inteligentes en otros planetas. No hay respuesta para eso en la Biblia. Por eso, hermanos, no debemos para nada tomar la Biblia como un diccionario, como una enciclopedia. No es un recetario de respuestas, no es así, ¿ya? Bien, entonces, hermanos, ¿qué otra cosa del apéndice voy a manifestarles? Quiero también decirles sobre el papel del magisterio en la iglesia. ¿Quién me dice si un determinado contenido bíblico es costumbre, creencia o enseñanza para todos y para siempre? Es, hermanos, la jerarquía eclesiástica, la jerarquía de la iglesia, ¿sí? El magisterio de la iglesia, que tiene la misión de guiar auténticamente al pueblo de Dios. Recordemos, hermanos, que 1 Timoteo 3:15 nos dice que la iglesia, hermanos, es pilar y base de la verdad. Esa es la iglesia. Entonces, la jerarquía eclesiástica, el magisterio de la iglesia tiene la misión de guiarnos, de enseñarnos cuál es la enseñanza correcta de la Biblia. Pues ya sabemos ahora que encontramos distintos contenidos bíblicos en la Biblia. Muy bien, entonces, hermanos, hasta ahí es la clase de hoy día. Vamos a entrar a la rueda de preguntas. Me pueden escribir al chat sobre sus dudas o pueden encender sus micrófonos y poder realizar su pregunta. A ver. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre respecto a del tema que hemos visto hoy día, contenidos bíblicos? Hermano, usted ha dicho que Dios hay uno solo para todos los católicos. Creemos que Dios es un solo, ¿no? Sí. Pero también sabemos que Jesús es Dios, que está ahí en la Santísima Trinidad. Sabemos que Dios y el Padre son uno solo. Por eso son Dios. ¿Qué respuesta me puede dar? No, a ver, lo que hemos dicho que nosotros los cristianos creemos en un solo Dios. Otra cosa es cuando hablamos de la Trinidad, ¿sí? En Dios hay tres personas distintas, pero tenemos un solo Dios. Y eso es lo que enseña la iglesia. La iglesia no enseña que tenemos varios dioses, ¿ya? Ni que los santos, ni que la Virgen es Dios. No, solo tenemos un solo Dios. Y en ese Dios hay tres personas, ¿sí? Vamos a tener adelante, hermana Edita, una clase específica sobre la denominada Trinidad, ¿sí? La Santísima Trinidad. Y ahí vamos a poder ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, ¿sí? Pero la enseñanza cristiana, católica, es que es un solo Dios. Nosotros no se enseña otra cosa en la Iglesia Católica, se enseña que solo hay un solo Dios. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? A ver. Ay, yo me quedé un poco... Pueden escribir al chat también, o si no, abrir su micro, hacer su pregunta y cierran el micro para no tener interrupciones. ¿Sí? A ver, ¿alguien más que quiera preguntar? ¿Ha quedado todo entonces claro? A ver. La hermana María ha alzado la mano. Muy bien, hermana. Dígame. Abra su micrófono, encienda su micro para poder realizar su pregunta o escriba al chat, según lo que usted quiera.
Hermana María. Hermana María, a ver, ¿iba a hacer su pregunta? Parece que tiene interferencia, hermana. A ver, ¿hay alguna otra pregunta, hermanos? Creo que la hermana María no puede conectarse con el audio. ¿No? Entonces, ¿quedó todo bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya hemos visto que hay todo tipo de contenidos bíblicos, así que son muy variados aparte de la enseñanza. Mi hermana, no hay más preguntas, entonces yo les dije que hoy día sí nos tocaba una clase larga. Hemos hecho prácticamente las 2 horas. Bien, entonces no me queda más que, hermanos, recordarles, bueno, ahí están mis contactos para que ustedes se puedan poner en contacto conmigo. A ver. Bien, entonces ahí está mi Facebook, mis redes sociales, Twitter, Instagram, mi correo electrónico para los que también se quieren comunicar con correo conmigo, y está el canal de YouTube donde estamos subiendo las clases de apologética. Ahí pueden ustedes revisar las clases si no se les pasó alguna cita. Si se perdieron alguna clase, también la pueden revisar en el canal de YouTube, que es BIA, Biblia y Apologética. ¿Sí? Ahí ustedes pueden revisar las clases que les estén faltando. Muy bien. Entonces, la clase ha concluido, hermanos. La próxima semana, o sea, el próximo tema, que debe ser este lunes, nos toca animales puros e impuros. Antes de terminar ya la clase o la reunión de hoy día, vamos a hacer una oración a nuestra Madre María. Así que les invito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, terminamos nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Gracias.